¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Todo CCF, programa de actualidad del Córdoba Club de Fútbol, de todas sus categorías inferiores, también del femenino y del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Es miércoles, hoy es día de regreso al trabajo, lo hace la primera plantilla en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez. Antes de nada, antes de contar incluso el sumario de lo que vamos a tener en el día de hoy, nos vamos a trasladar hasta allí precisamente para conocer cómo está siendo esa vuelta al trabajo. Está allí nuestro compañero Raúl Díaz. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Ha llegado ya el Córdoba? ¿Se ha iniciado esa actividad? Buenos días, Fernando. Pues sí, con una charla de entre 5 y 10 minutos de Pablo Alfaro en el centro del campo principal de la Ciudad Deportiva. Ha comenzado el primer entrenamiento, iba a decir con vista al partido del fin de semana, pero no será este fin de semana, sino el siguiente, cuando el Córdoba retome el campeonato con el partido frente al Real Murcia. Por cierto, ya está abierto el plazo para que los abonados puedan inscribirse para participar en el sorteo de entradas, a expensas de saber si podrá haber público en el Arcángel. Tenemos a 23 jugadores trotando en este césped, con Julio Iglesias, el canterano, que se ejercita aparte con Javi Poveda. Tenemos a Jesús Álvaro y a Carlos Valverde, que se integran en el grupo, al menos de momento. Tenemos en este campo principal de la Ciudad Deportiva, en la pradera, tenemos balones, tenemos muchos ejercicios en lo que va a suponer el regreso al trabajo y, como decimos, los jugadores ya ejercitándose, haciendo estos primeros turnos de carrera continua. No tenemos a Diego Domínguez, que parece que, bueno, pues fue un espejismo, fue solo la semana pasada lo que trabajó con el primer equipo, ha vuelto la dinámica del filial, que lo tenemos en el campo aledaño a este campo principal de la Ciudad Deportiva. Y, como decimos, Jesús Álvaro y Carlos Valverde, los dos jugadores que se perdieron el partido frente a Linares Deportivo por lesión, los tenemos tratando junto al resto de sus compañeros, además con las botas calzadas, con lo cual a 10 días vista de ese partido frente al Real Murcia se puede decir que tendrá toda la plantilla disponible Pablo Alfaro, que además recupera a Alberto del Moral, que se perdió ese partido, esa victoria por 2-1 frente al Linares Deportivo por su expulsión por doble amarilla en el campo del Sevilla Atlético. 23 jugadores trotando sobre el césped de la Ciudad Deportiva en el arranque de este entrenamiento, y al otro lado Julio Iglesias también ultimando la recuperación después de la operación de tobillo que le ha tenido 4 meses en el dique seco. Fernando, por aquí estamos, así que contactamos cuando quiera. Sí, Raúl, que por cierto que te iba a preguntar, regresa hoy el Córdoba al trabajo en una semana que va a ser cortita, ¿verdad? De solo 3 entrenamientos y un poco con la agenda abierta a ver lo que pueda suceder el viernes. Sí, tenemos este entrenamiento en la Ciudad Deportiva, que también acogerá la sesión de mañana, por supuesto a puerta cerrada, no hay público y tampoco ningún otro compañero de los medios de comunicación está presenciando este entrenamiento. Miércoles y jueves Ciudad Deportiva, para el viernes entrenamiento en el estadio. En principio habrá un partidillo contra el Córdoba B, aunque desde el club no nos lo han podido confirmar de manera oficial, y en el plan de trabajo sí figura que la plantilla va a descansar tanto el viernes como el sábado. Tienen el puente del Día de Andalucía libre los jugadores en este paréntesis en el campeonato, antes de afrontar esas 3 últimas jornadas en el subgrupo B del grupo cuarto de División B. Al Córdoba le quedan 2 partidos en casa frente al Real Murcia y el Betis Deportivo. En la última jornada, entre medias, tocará visitar al Ejido. Perfecto, Raúl, gracias. Luego volvemos contigo. Nos pides paso si hay cualquier novedad de la Ciudad Deportiva y regresamos aquí al plató del Todo CCF, porque también habitual se ha venido hasta aquí a un poco versar sobre la actualidad del Córdoba, compañero de Córner Cordobés y de Cordópolis, Miguel Huerta. Miguel, ¿qué tal? Muy buena. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, hemos visto el Córdoba retomando el trabajo. La novedad de esta semana es el nombre de Julio Iglesias. Sí, que había sido una de las sensaciones de la pretemporada, que incluso jugó algunos minutos en las 2 primeras jornadas de Liga, pero que lastimosamente se lesionó del tobillo, ha estado mucho tiempo de baja. Al principio iba a ser poco tiempo, pero se ha ido retrasando en el tiempo su recuperación, y finalmente a principios de año comentaron que en el mes de febrero iba a estar listo, y una pieza más tanto para Germán Crespo como para Pablo Alfaro. Para el partido del Murcia, es verdad que al Córdoba le quedan 3 partidos, lo analizamos ya en el calendario, a partir del primer fin de semana de marzo. Ese mes, esas 3 primeras semanas van a ser 3 finales, y Pablo Alfaro, si no sucede nada raro, va a tener a toda su plantilla disponible por primera vez. Hombre, cuantos menos es positivo, ¿no? Que durante algunas jornadas pues se había caído pues Javi Flores, De las Cuevas, Valverde, Jesús Álvaro,
diferentes jugadores se han ido lesionando, creo que promediando 2 lesiones por jornada o algo menos, pero el caso es que casi nunca tenía a todos los jugadores disponibles. Creo que la última jornada que lo tuvo disponible era con Juan Saba a principio de temporada. La jornada número 1, porque ya se lesionó Julio Iglesias, que no ha estado hasta esta semana, así que... Se lesionó de las Cuevas, además, luego entró Jesús Álvaro, Xavi Molina, Carlos Valverde, fueron entrando progresivamente, pero el caso es que para este tramo final tan importante que tiene el Córdoba era esencial tener a todos los jugadores disponibles, y ahora, como se suele decir, pues Pablo Alfaro lo va a tener muy complicado para hacer el 11 realista. Quizás la incógnita está en saber un poco cómo está el ritmo competitivo de cada uno, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Julio Iglesias, pues prácticamente 4 meses, como bien ha dicho Raúl, en el dique seco. Javi Flores sí que parece que pueda entrar, el otro día jugó 20 minutitos y ahora con estas 2 semanas puede estar. De las Cuevas ya parece que va a ahuyentar los fantasmas de las lesiones, que al final eran los 2 jugadores llamados a liderar el equipo. Sí, sobre todo de las Cuevas, que el otro día no se le vio demasiado claro de ideas, fue sustituido, empezó en banda, pero sí se colocaba mucho en la parcela central, pero estuvo gris, estuvo algo desaparecido, pero no quiere decir que con esta semana de descanso y la semana de competición que tenemos el próximo fin de semana contra el Real Murcia, pues no vaya a rendir más. De hecho, lo comenté creo hace unos días, que el medio campo que salió contra el Linares Deportivo, pues rara vez lo vamos a ver otra vez, salvo que sea por baja, como fue el caso que fue por la baja de Alberto del Moral, pero a lo mejor vemos a Xavi Molina, pero Mario Ortiz creo que volverá a ser de la partida, del Moral por supuesto ocupará su sitio, y falta ver si esa última plaza pues corresponderá a Javi Flores, de las Cuevas, Traoré, depende de cómo se vaya desarrollando el partido o del plan que tenga Alfaro. Sí que estamos viendo en imágenes ahí en esa pantalla partida cómo se desarrolla el entrenamiento en directo. Del B sí que está Alex Meléndez, un poco, o por lo menos me parece que esa melenita rubia, ahora intentaremos consultarlo con Raúl, sí que me parece que es Alex Meléndez, jugador del filial, esa melena rubia yo creo que es de Alex Meléndez, y Luismi Redondo, que prácticamente pues Luismi es al uso ya jugador casi que en todos los efectos de la primera plantilla, y como bien nos ha comentado Raúl, sin Diego Domínguez, que sí completó toda la semana pasada de entrenamiento, pero es verdad que ahora ya con todos los efectivos de la primera plantilla, con esos 23 jugadores, con Luismi y con Meléndez, al final casi que hay hasta overbooking. Sí, y creo que además favorece que este fin de semana el Córdoba no tenga competición. Puede que el lunes o el martes, cuando retome el entrenamiento de la semana que viene el Córdoba, pues veamos otra vez a Diego Domínguez, pero como tú dices, ya con todos los efectivos, sobre todo en ataque, sin ninguna lesión aparente, salvo percance de última hora, creo que Diego Domínguez va a seguir metiendo goles en el B si Dios quiere y aportando para Germán Crespo. Vamos a volver a la Ciudad Deportiva. Raúl, sí que podemos confirmar la presencia de esos 2 integrantes del Córdoba B, ¿no? De Luismi Redondo y de Alex Meléndez, ¿no? Sí, planteaba el Córdoba ese mercado invernal con la idea de no dejar una plantilla excesivamente amplia, según comentó Juanito, por expreso deseo de Pablo Alfaro, y está trabajando con todo disponible. Son 21 jugadores del primer equipo, teniendo en cuenta que Alberto del Moral pasó a tener ficha del primer equipo con el mercado invernal, cambiando el dorsal 28 por el 6, y tiene, como dice, 2 jugadores habituales. En este caso, por la lesión de Jesús Álvaro, ha subido al primer equipo de manera eventual, ya veremos si para quedarse, Alex Meléndez, que está trabajando, que ya ha debutado con el primer equipo y que está trabajando, ahí lo tenemos junto a Pío Bacari, y también está Luismi Redondo, que desde la pretemporada es a todos los efectos jugador del primer equipo, a pesar de tener ficha del filial, con el que también ha jugado algún partido esta temporada. Y además Julio Iglesias, que como lo decimos lo tenemos aquí cerquita, junto a Javi Podeda, realizando ejercicios de puesta a punto, ¿no? Después de 4 meses parados, tienen que coger tono muscular y agilidad. Julio Iglesias, el centrocampista, que hay que recordarlo, que era del gusto de Juan Saba, hasta el punto de que jugó los 2 primeros partidos de la temporada, entró como suplente en esas 2 victorias con las que el Córdoba abrió el campeonato frente a Lorca Deportiva, y en el campo del Yeclano jugó Julio Iglesias. A partir de ahí esa lesión de tobillo la ha dejado en el dique seco. Puede ser una buena opción tanto para el filial como para el Córdoba en el tramo decisivo de la temporada. Pues ahora retomamos conexión, gracias Raúl. Eso es justo lo que estaba hablando Raúl, es lo que se me estaba a mí viniendo, Miguel, a la cabeza. 4 meses parado, antes de entrar en dinámica del primer equipo, no sé si incluso el filial le puede servir un poco de fogueo, de recuperar sensaciones. Un filial que también tiene mucho objetivo de decir, bueno,
retoma el ritmo competitivo jugando minutos con el filial. Y sobre todo para el que llegó a ser importante, ¿no? Ya no solo por minutos, que creo que apenas disputó minutos con el B, sino ninguno. Y ya disputó las 2 primeras jornadas con el primer equipo, pero sí es cierto que para ir escalando poco a poco en ritmo, no de competición, porque no va a tener, sino en pues entrenamientos, carga física y demás que le puede poner Germán Crespo, pues poco a poco ir evolucionando, y quién sabe si el próximo fin de semana, no el siguiente, puede entrar Julio Iglesias en la convocatoria, aunque todo dependerá de las intenciones de Germán Crespo y de si lo quiere como titular, que supongo que sí. Eso es lo que yo iba a plantear, que al final es justo lo contrario, ¿no? Me parece que va a estar en dinámica del primer equipo, con Javi Póveda recuperando, entrando en dinámica de entrenamiento con el primer equipo, y esta semana el Córdoba B también descansa. Para la semana siguiente el Córdoba B juega fuera con el Castilleja. Parece que, hombre, que la convocatoria del primer equipo va a estar muy completa, e incluso va a haber hombres que se van a tener que dar fuera para esa final de Murcia, y no parece que vaya a ser el partido en el que el canterano pues pueda tener minutos por aquello de la falta de ritmo, pero en cambio, partido contra el Castilleja, equipo de la zona baja, pues no sé, poquito a poco para que vaya retomando minutos, después una semana de parón para el Córdoba B, última, siguiente parada, que es el Coria, estamos hablando ya de casi que 3 semanas más, que vaya cogiendo el ritmo, y a partir de ahí yo creo que Julio Iglesias, si se incorpora con el primer equipo, esto es más sensación y opinión, para esa segunda teórica segunda fase, independientemente de si es por el playoff de ascenso, si es por la segunda B Pro, pero parece que va a ser un fichaje para esa segunda parte de la temporada. Sí, yo creo que todo hace pensar que la única ficha del primer equipo que va a haber, o sea, del segundo equipo, perdón, que va a haber en el primer equipo, va a ser la de Luismi Redondo y poco más, ya que Alberto Morala ya tiene ficha de facto jugador del primer equipo. Solo creo que Luismi Redondo va a estar en dinámica para entrar en convocatoria y tener minutos, como ya lo tuvo contra el Linares Deportivo, pero no se sabe nada. Hay que ver la evolución de Julio Iglesias con su lesión, cómo va progresando, ya no solo, como decimos, con ritmo de competición, sino con la carga física que se le aplica a sus tobillos maltrechos. Y como dices, creo que puede ser un buen refuerzo de cara a la siguiente fase, sea donde sea, porque ya va a empezar a mermar la fuerza. Algunos jugadores que no han tenido toda la carga física que pudieran por lesiones, porque no han contado especialmente, pues que puede aportar ese vigor, como dice Pablo Alfaro, de cara a próximos partidos. Estamos para juntar a Pablo Alfaro con Manolo Lama, hablando de vigor, ¿no? Que, por cierto, estamos en directo en PTV con el entrenamiento del Córdoba Club de Fútbol en la Ciudad Deportiva. Tenemos allí al compañero Raúl Díaz, que nos está trayendo la última hora desde allí. Estamos aquí en el plató con Miguel Huertas, de Córner Cordobés y Cordópolis, y saben que tenemos una programación pues excelsa en cuanto a contenido y en cuanto a calidad. Cada día a las 8:30 es el informativo PTV Noticias, que presenta también el compañero Raúl Díaz, y que hoy, por cierto, se adelanta 7:30, porque a las 8 tenemos en directo el partido entre Adesal y Rocasa Gran Canaria, partido de la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima división del balonmano femenino, y ahí evidentemente también informamos de deporte, me refiero al informativo de PTV Noticias. Ayer quisimos también un poco, o así informamos, mejor dicho, sobre el Córdoba Club de Fútbol, con Alfaro diciendo, Miguel, aquello de que el Córdoba está otra vez en la pomada. El Córdoba sigue enchufado a la máquina de respiración asistida porque hizo los deberes el pasado domingo, aunque fuera sobre el alambre. Porque mirar la clasificación sin haberle ganado al Linares Deportivo habría supuesto un martirio, sobre todo ante un fin de semana sin partido. Está reservado para recuperar encuentros aplazados. En el caso del subgrupo B del grupo cuarto de Segunda División B, la tabla se pondrá al día con el Betis Deportivo Yeclano Deportivo de este sábado y el Yeclano Lorca Deportiva del próximo miércoles 3 de marzo. Toca una semana limpia para poder descansar, para poder seguir trabajando, para poder seguir mejorando, porque el fin de semana no hay competición para nosotros. Y bueno, y estamos ahí en la pomada otra vez, estamos en la pelea, estamos en la pomada y mi intención es que ya digo, el viernes os comenté que posiblemente el vaso lo veíamos medio vacío y que mi ilusión y mi reto era volver a ilusionar a todo el mundo para, como pasó simplemente hace mes y medio ya, ¿no? Y en el camino tenemos que estar, y yo soy el primero que con las ganas de seguir remando. El 2-1 al líder ha dejado al Córdoba a 4 puntos del Linares a falta de 3 jornadas en la primera fase. Por encima también figuran el UCAM Murcia con 3 puntos más y el Sevilla Atlético con los mismos 23 puntos y el golaveras particular a su favor.
El equipo blanquiverde necesita una derrota del UCAM o al menos un empate del filial sevillista para volver a depender de sí mismo en su afán por acabar entre los 3 primeros. Eso sí, dando por supuesto un pleno de 3 victorias en lo que queda. Real Murcia y Betis Deportivo en casa y el Ejido fuera. Nos acortamos otra vez distancias, todo sigue igualadísimo, pero ya llueve menos, ¿no? Ya hemos visto un poquito la luz al final del túnel. Bueno, pues eso dice Pablo Alfaro, que siguen en la pomada y esta semana sin partido por aquello de recuperar jornadas aplazadas por el coronavirus, que un poco en el sur se está resintiendo menos. Solo hay que recuperar solo se va a recuperar un partido, que es el del Betis Deportivo ante el Yeclano, que indirectamente es como cuando estás viendo una serie y te llevan a una parte de la trama que, bueno, no es principal, pero sí es el actor protagonista, y luego al final eso va a tener incidencia en el desenlace, ¿no? Sí, y como tú dices, por suerte en el grupo cuarto se está teniendo relativa suerte en cuanto a positivo. Estuvieron los primeros del Recreativo Granada, pero poco a poco se ha ido recuperando todo. Sobre todo en el grupo de Madrid, creo que es el más, de los más afectados. En el grupo 1 creo que el Numancia ha tenido 3-4 partidos, el Guijuelo también ha tenido unos pocos. Hoy de hecho hay partidos del grupo 1, hay 3 si no me equivoco. Y como tú dices, ¿no? Esa trama secundaria, esa historia secundaria que pasa en el hilo principal de la historia y que puede afectar al devenir de la propia historia, valga la redundancia. Con ese Betis Yeclano, que ya he leído algunos aficionados que son del Yeclano desde chiquitos, ¿no? También hay que estar pendientes, hay que ser conscientes también de que el Yeclano está en una situación en la que ya creo que está clasificado para la fase de descenso, para la siguiente fase, y el Betis Deportivo... No tiene que recuperar luego el miércoles partido ante el Lorca, ¿eh? Es decir, que el Yeclano se tiene que agarrar al partido del Betis si quiere tener una opción de salvar, digamos, la categoría y entrar como en fase séptimo, de permanencia. Efectivamente. Exactamente, ¿no? Y bueno, habrá que verlo a priori, y como decimos a priori, favorito el Betis Deportivo, pero ya vimos que el fin de semana los favoritismos no sirven para nada, y de repente el Recreativo Granada le endosa la segunda derrota de la temporada para el Betis Deportivo, que solo perdió la primera jornada y desde entonces no ha vuelto a perder. A ver si poquito a poco se van cayendo esos rivales. Vamos a hacer una última conexión con la Ciudad Deportiva. Raúl, me interesa también mucho saber cómo está el ambiente, si los jugadores están tensionados, están relajados, porque vimos la semana pasada, después del tirón de orejas de Javier González Calvo el lunes en la Ciudad de la Justicia, como el martes había semblante serio, había seriedad en el entrenamiento y poquito a poco hubo también relajación. No sé cómo están las caras en el día de hoy. Sí, hemos visto alguna broma durante la charla de Pablo Alfaro en la recta final. Ha estado el técnico dando una charla, como te digo, unos 7 minutos aproximadamente antes de que los jugadores empezaran a trotar y bueno, se ha visto alguna broma, ¿no? Evidentemente la tensión que liberaron después de la victoria frente al Linares Deportivo tiene que dejarse notar en la recta final de campeonato para el Córdoba en esta primera fase. Es verdad que no hay nada hecho, que el Córdoba sigue dependiendo de algún pinchazo, ya sea de Lucas Murcia en forma de derrota o al menos del Sevilla Atlético en forma de empate, contando con que lo gane todo de aquí al final, como explicábamos ahí en esa pieza que acabas de ofrecer, pero es verdad que evidentemente los jugadores además pueden limpiar la cabeza, ¿no? En esta semana que nos deja sin partido por aquello de que el Córdoba no ha dado ningún positivo, lo podemos remarcar, durante toda la temporada, ningún positivo del Córdoba, no se ha visto obligado a parar, tanto por su caso y en el caso de los rivales, todo lo contrario, por ejemplo, de lo que le ha ocurrido al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El Córdoba va a tener el fin de semana libre, los jugadores tienen una semana liviana con estas 2 sesiones en la Ciudad Deportiva y el partidillo probable contra el Córdoba B, a falta de confirmación, del próximo viernes en el Arcángel, y a partir de ahí hoy a los jugadores les toca sudar un poquito después del día de descanso de ayer. Lo vemos en esta sesión de miércoles, que suele consistir en eso, ¿no? En muchos ejercicios distintos para que los jugadores vayan rotando los ejercicios, algunos de fuerza, algunos con balón. Y mientras, como decimos, también tenemos por aquí a Julio Iglesias realizando su particular puesta a punto. Los jugadores se han liberado, Fernando, como no puede ser de otra manera, son conscientes de que no hay nada hecho, pero es verdad que tienen en la mano ganar esos 3 partidos para apretar a los rivales directos y colarse entre los 3 primeros en esta primera fase en Segunda División B. Pues gracias, Raúl, compañero. Seguimos trabajando, que la actualidad informativa también aprieta en el día de hoy con esa última hora y con todo lo que
pueda acontecer también en el panorama político y con esa situación extraña que hay dentro del Partido de Ciudadanos, que tampoco aquí es cosa de meternos, pero vean el informativo y entérense de cómo está la ciudad, porque verdaderamente hay mucha chicha, Miguel, también en lo institucional, ¿eh? Sí, no, que aquí hablamos de deporte, pero que el mundo sigue girando en otro ámbito. Sí, 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 aquí es verdad que intentamos abstraernos un poco de que todo lo que no tenga que ver con el Córdoba Club de Fútbol y con sus equipos, pero un poco también oxigenar la cabeza, pero realmente 8:30, hoy 7:30 por el balonmano, insisto, PTV Noticias con toda la última hora de lo que sucede en la ciudad de Córdoba. Vamos a hacer un alto en el camino, Miguel, no te vayas, porque vamos a tener ahora una ración de eSport, no sé si lo sigue. Sí, lo sigo. Más que algunos los tenemos en casa, ¿no? Sí, algunos los tenemos en casa y hace poco pues tuvieron una alegría. Y bueno, vamos a conocer un poquito el eSport. Acuérdense que estuvieron aquí la semana pasada, que tenían esa final, que podían ascender y ascendieron. Y luego hay que seguir hablando de fútbol sala, por ejemplo, porque hay partidazo el viernes ante Peñíscola, pero eso va a ser a la vuelta de la publicidad. Estamos de vuelta en todo CCF con la actualidad del Córdoba Club de Fútbol, con todas sus secciones. Hemos estado en el entrenamiento en directo con Raúl Díaz, con esa última hora de la primera plantilla, con el regreso al trabajo de Julio Iglesias, con la presencia de Alex Meléndez y de Luis Mirredondo con la primera plantilla, con todos los jugadores, incluido Jesús Álvaro, incluido también Carlos Valverde, es decir, la plantilla al completo ejercitándose sobre el césped del campo principal de la ciudad deportiva. Llega el turno de pasar de sección y nos vamos a ir hasta la sección virtual de los eSport que acabaron ascendiendo. Primera temporada, primer ascenso. Mes de marzo, primer objetivo del Córdoba conseguido. Sí, la verdad que estuvimos hablando con Samu, que es uno de los integrantes activos del Córdoba de eSport, y la verdad que se le veía alegre. Es verdad que es un paso que en teoría es pequeño, que es ascenso a quinta división, pero bueno, cualquier paso es pequeño. Luego ya comentó Pablo Mesa los planes de futuro que tenían respecto a la sección, de incluso crear un filial, pero bueno, paso a paso, y que hay que disfrutar la alegría de ese ascenso. Pues vamos a hablar vía Skype con el director deportivo del Córdoba Club de Fútbol y eSport, el Miguel Valenzuela del Córdoba y eSport. Adrián León, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días. Nada, lo primero, enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿cómo se gestó aquello? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Pues la verdad que fue un momento muy bonito, porque llevábamos ya varias semanas concienciados de que dependía de nosotros mismos, y cuando ya empezamos el último partido y vimos que se nos ponía de cara y que marcamos pronto, pues la verdad que ya nos quedamos muy tranquilos y ya disfrutamos mucho de ese partido. Porque teníais dos partidos, dos oportunidades, una era el martes, os estuve viendo el partido, ganasteis, creo que fue 2-0 con un gol al principio y otro un poco más al final, sí. Pero no se dieron los resultados y os la jugasteis todo en la última jornada, ¿no? Sí, el martes ganamos, pero nuestros rivales también ganaron, y entonces teníamos que ganar el último porque sabíamos que el que iba segundo jugaba contra el último, y lo más normal era que acabara ganando su partido también. Entonces no podíamos fallar. Por suerte se dio la cosa bien y pudimos sacar los 3 puntos y conseguir ese ascenso. Habéis conseguido el ascenso, habéis pasado desde regional, que es la última categoría, a quinta categoría. ¿Cómo es la diferencia? ¿Es grande, es pequeña? Pues la verdad que no, yo creo que no es muy grande, porque ya en entrenamientos o en otros torneos más amistosos hemos jugado contra muchos equipos de quinta, de cuarta, y debería haber un salto de calidad, y seguramente lo haya. Pero en regional también hay más nivel de que la gente se piensa, porque hay más equipos nuevos que empiezan y al empezar tú tienes que empezar la categoría más baja. Nos estuvieron aquí comentando los compañeros Samu Chavero, también Pablo Mesa un poco, que ahora, una vez que ya ha terminado la competición, llega realmente tu trabajo, ¿no? Que es el de los fichajes. Sí, claro. Ya estamos valorando la plantilla que teníamos, hemos dado algunas bajas ahora, pocas, y ahora tenemos que completar, pero con 2 o 3 fichajes,
el bloque que teníamos, que al final lo vamos a mantener, porque la temporada ha sido muy buena, estamos muy contentos en general con todo, y queda pulir esos 2 o 3 fichajes para completar la plantilla y empezar el entrenamiento de cara a la siguiente temporada otra vez. ¿Cuándo empieza la siguiente temporada? Porque creo que por cada año natural hay 2 temporadas, ¿no? Sí, pues esta semana se están jugando los playoffs, de los que han quedado de segundo a cuarto, se están jugando los playoffs que acaban mañana, y ya de ahí hasta que VFO nos diga cuándo se empieza, pero yo creo que por lo menos hasta mitad de marzo o abril creo que no empezará. Y bueno, al final, para que la gente se haga una idea, no sé si esto va un poco como el fútbol, que en la categoría que estaba en regional eran equipos más locales y ahora en quinta, digamos, se amplía un poco más el abanico, o directamente son, al ser virtual, unificados, digamos, toda España, porque creo que, si no me equivoco, en la primera fase habéis jugado con equipos de Barcelona, con equipos de muchos puntos. No hay un criterio territorial, ¿no? No es territorial. Al ser online, al final da igual que juegues contra uno de Barcelona o uno de aquí de Sevilla. Entonces no hay esa territorialidad, no existe aquí. Por cierto, que ayer estuviste un recibimiento un poco más especial en el Estadio del Arcángel, ¿no? Por la propiedad del Córdoba, ¿no? Sí, nos recibió el club a ir sobre el césped y hacer una foto allí de recuerdo del primer ascenso que ha tenido la sesión del Córdoba al final. Que fue un momento bonito y la verdad que fuimos 12, que somos todos los que somos de Córdoba, luego hay 4 más, pero no sé de Córdoba, y con las restricciones que hay ahora pues no pudieron venir. Pero los 12 que sí somos de aquí estuvimos allí. ¿Qué mensaje os trasladaron desde el club? Pues la verdad que tampoco nos recibió González Calvo ni nos recibió nada, entonces mensaje, hablamos con Martín un poco, pero vamos, yo creo que están contentos con nosotros y por lo menos por ahora los resultados se están dando bien. Pues muy bien. Oye, ¿cómo va también el proyecto del filial? Porque nos comentó también Pablo Mesa que había intención de crear un filial para un poco esa cantera, para darle continuidad un poco a esas bajas. Pues estamos en ello en estos días. Empezamos la semana pasada, la anterior, ya con las primeras pinceladas. Ya tenemos 6-7 jugadores más o menos fijos. Y ahora de 2 o 3 bajas que hemos tenido nosotros, algunos se van a quedar con ellos. Y ya buscar en el mercado las posiciones que vayan quedando, que serán 6-7 por lo menos más tenemos que tener. Queremos tener plantilla con 15, 16 mínimo. Pues muy bien. Aparte de este campeonato de VFO que habéis subido de regional a quinta, ¿qué otros proyectos seguís adelante? Porque me imagino que seguís jugando, ¿no? Sí, terminamos también la Liga Ion, que la jugamos a la par que VFO, pero por desgracia nos notificaron que era la última temporada que se iba a jugar en esa competición. Entonces al final pues quedamos quintos, creo, en una liga que eran de 20, pero ya por desgracia no sigue, entonces nada. Y ahora en marzo comenzamos otra que se llama ITFA, que esa nos va a venir muy bien porque va a ser la única competición que tengamos ahora mismo hasta que empiece otra vez VFO. Y para tener ahí rodaje y seguir compitiendo nos va a venir muy bien. ¿Y cómo va el Pro Player? Que también, porque estos métodos de lo que estamos hablando es un sistema de competición donde jugáis 11 jugadores, un portero, 3 defensores o 4 defensores, un centro del campo, uno actúa de delantero, pero también tenéis otra modalidad que es un jugador único, ¿no? que compite con vuestro nombre. ¿Cómo vais ahí? Pues sí, ahí está Chechu, que ahora mismo está jugando la jornada de fin de semana, que es de Food Champions, que es la competición más básica que hay, que son todas las fines de semana. La verdad que tiene muy buenos resultados porque siempre está sacando Elite 1 la última semana, que es de 30 partidos, ganan mínimo 27. Y en el último mes creo que lo ha conseguido todas las semanas menos una. Así que de momento estamos muy contentos con él. Pues Adrián León, director deportivo del Córdoba Club de Fútbol y eSport, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por ese ascenso. Muchas gracias a vosotros también. No, pues con Adrián, el director deportivo de los Córdoba y eSport. Esto al final la gente tiene que tener claro que que lo hacen por diversión, usan el nombre del Córdoba con permiso y bueno, van escalando, van creciendo y oye, quién sabe el día de mañana, ¿no? Ya era hora de que el Córdoba se hiciera un nombre real en eSport, porque hace un tiempo sí que tuvo equipo, el Córdoba Patrimonio también lo tiene, pero siempre es bueno en cualquier ámbito llevar el escudo del Córdoba allá por donde van, a nivel nacional en este caso, que no a nivel territorial, como bien ha comentado Adrián, y nada, eso, desearle muchísima suerte a partir del mes de marzo, abril, que cuando
comenzarán la competición y quién sabe si puede lograr otro ascenso. Yo no sé si yo me pierdo un poco esto de los que son o somos millennials, los que son pandemials. Sí, ya. Tú y yo somos Tú y yo somos millennials, ¿no? Sí. ¿Cómo va eso? Es que te lo prometo que tengo una intriga enorme. A ver, entiendo que el funcionamiento de la competición será muy parecido a fútbol con sus clasificaciones. No, me refiero a lo de los millennials. Las generaciones. Sí. Creo que hasta el 80 y algo, 90, creo que en millennial. Millennial, ¿no? Y Sí, luego... sí. Yo estoy seguro de lo que soy. Eres millennial. Sí. Y luego había una, no sé si la generación Z, ¿puede ser? Sí, esa es la anterior A la nuestra, ¿no? Sí. Habla ya del 80 al 70, ¿no? Sí, más o menos, los boomers y esas cosas. Que... Es súper curioso, ¿eh? Sí, Pues, es una ciencia. claro, pues para la generación millennial, ¿no? Bueno, ¿cómo son las nuevas, a partir de los 2000? Ya ahí me pillas porque ya eso no me... Bueno, pues tanto para la generación millennial como para los chavales más jóvenes, porque al final nos dijeron que el rango de edad de las personas de la media que suelen ver está en torno a los 25, 26, 27 años, 22. Yo creía que este tipo de videojuegos pues enganchaba gente con 13, con 14 años, que es cuando yo jugaba a la Play, ¿no? Pero es verdad que mi generación ha mantenido esa habilidad o esa habituabilidad, habituabilidad, la palabra que me acabo de inventar, esa rutina, ¿no? de jugar a los videojuegos. Y es verdad que promocionarlo a través del nombre del Córdoba, pues bueno, mientras no se metan con nadie, mientras no hagan, como yo suelo decir, una jaimitada, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, y además que también las generaciones del siglo XXI pues ya se van adaptando a nuevas tecnologías más que nosotros ya somos del siglo pasado, pero se van reenganchando pues eso a Twitch, a YouTube, a directos de videojuegos. Recuerdo cuando, por ejemplo, Ibai, que he conocido también el equipo de los eSports, hace un tiempo pues casteaba, narraba las competiciones de algunos deportes electrónicos y al final acaba donde ha acabado. Pero como dices, depende del videojuego y depende de lo que represente, en este caso el Córdoba, pues verá un rango de edad pues más o menos distinto. Bueno, pues hemos repasado al Córdoba Club de Fútbol, hemos repasado y nos hemos alegrado del ascenso de los eSports. Y ahora toca hablar en el tramo final un poquito de fútbol sala. Hay que hablar de fútbol sala porque viene una parte del calendario muy importante para el Córdoba Patrimonio. Sí, Mantequera, Burela ya perdió un partido que se suele llamar perdible, entre comillas, contra el Pozo Murcia, pero ahora vienen los partidos de verdad, ¿no? Con el que te juegas la habichuela, al partir de algunos resultados, pues estás muy cerca de salir del descenso, con gente que ya va recuperando los partidos, pero es decisivo que, por ejemplo, la segunda línea goleadora aporte algo más que lo que está haciendo Saura, que lleva 13 goles y demás, pero que se acerque a él, sobre todo ese problema porque en el factor defensivo, pues la verdad es que el Córdoba Patrimonio está mejorando, tiene cifras mejores que la temporada pasada. Ahora eso hay que acompañarlo pues con nombres como Jesulito, como Zeki, como otros jugadores que tienen que aportar ahí, sobre todo a aguantar los resultados que últimamente no se le está dando nada bien. El partido del próximo viernes, se adelanta también el partido, por aquello de que hay selecciones, es contra Peñíscola. La ida fue 3-3, falló Saura un doble penalti a falta de 10 segundos para el final, que podía haber sido el 3-4. Peñíscola, que ahora después veremos la clasificación, es rival directísimo por la permanencia, y ayer atendió a los medios del club el pívot de la Unión, Alberto Saura, ha dicho 13 goles, yo creo que son 13-14 Sí, goles. Bueno, ya traemos la cuenta El pívot, y bueno, valoró el partido del próximo viernes, dice que es un partido de vida o muerte. Se hace raro no competir semana tras semana, pero bueno, yo creo que el equipo está bien, el equipo está concentrado, está concienciado de que este viernes es un partido a vida o muerte. Por lo menos yo así me lo tomo, porque allí empatamos y aquí tenemos que sacar los 3 puntos para salir de la zona baja. ¿Dónde puede estar la clave para lograr esos 3 puntos? Bueno, la clave es un poco no traer la ansiedad de casa, tener confianza y fe en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos día a día, y yo creo que con eso vamos a competirlo y estoy seguro que vamos a sacar los 3 puntos.
y a título personal, olvidadas esas molestias físicas, te has reencontrado con el gol, que para una posición como la tuya de pívot es fundamental. Sí que es verdad que ha habido partidos malos, pero yo creo que es como todo, pero sí que es verdad que aunque esté marcando goles y si el equipo no gana, para mí no sirve de nada, porque al final pues puedes marcar 50 goles, pero si no se consigue el objetivo del equipo, pues tú no pasas desapercibido, eres uno más, aunque tus números individuales sean buenos. De vida o muerte. Venimos de una semana de vencer o morir, hora de los hombres, no de los nombres. Pues el fútbol sala parece que se aplica el cuento. Sí, en este caso yo creo que son situaciones bastante distintas, ¿no? Siempre salvando las distancias, ¿no? Pero el caso del Córdoba Patrimonio ha tenido, creo, una racha de 5 partidos perdiendo de manera consecutiva. Es verdad que el resto de rivales por la permanencia no están terminando de adelantar o de sacar demasiados puntos al Córdoba. Hay un salto, creo que están metidos 6 equipos y un salto respecto a Jaén. Si te parece, vamos a ir viendo la clasificación y analizamos todo eso, porque eso que tú dices, mira cómo está la clasificación. Con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad hay 16º, que tiene 18 partidos jugados, 16 puntos, un partido menos que UMA Antequera, que tiene que visitar Vista Alegre cuando se recupere esa jornada aplazada, y tiene un punto más, está con 17, con los mismos 17... Está Peñíscola, o sea, próximo rival, el del viernes, que tiene además 21 partidos disputados, es decir, 3 más de los que tiene el Córdoba. Es decir, si el Córdoba le gana a Peñíscola esta semana, aparte de que le gana el golaveral a un rival directo, como mínimo abandonaría el descenso para entrar en promoción y dependiendo de otros resultados, pues podría salir del descenso. Pero es que es más, los partidos que tiene aplazado el Córdoba es UMA Antequera, como hemos dicho, 17 puntos, uno más, y Pescado Rubén Burela con 20 partidos, es decir, uno más que el Córdoba, y 20 puntitos, es decir, 4 más que el Córdoba. El Córdoba ahora mismo depende de sí mismo para salir de esos puestos de descenso. Y ya ahí se produce un medio saltito, es verdad que está Osasuna con 19 partidos también, 21 puntos, y luego ya pues viene Jaén, que se va recuperando poco a poco, está Santa Coloma también con 23, está Zaragoza, con una de las sorpresas, con 26, y ya nos vamos, por ejemplo, al Betis, ya con 29 puntos. Parece que la salvación pues puede estar en torno a los 33-35 puntos según se vaticina, pero... Bueno, sí es cierto que esos 2 partidos que tiene aplazado, el de Burela fuera, el de UMA en casa, el de esta semana ante Peñíscola, es casi que media liga. Sí, y sumar ese 9 de 9 puntos es vital, ¿no? Y que pasa por puntuar este viernes contra Peñíscola, lo que tú comentas, el partido de ida, que si no me equivoco tú estuviste, que se falló el doble penalti de Saura. En Peñíscola sí, tuve la osadía de acercarme allí. Sí, pegarte la paliza en autobús, ¿no? Pero 8 horas, amigo, para allá y 8 horas para acá. Nada más y nada menos, ¿no? Pero que se tuvo la pena de que no se consiguieron esos 3 puntos, que ahora podría mirarse con otro ojo, pero el caso es que la situación del Córdoba Patrimonio es la que es, y yo sobre todo apelo a que el Córdoba Patrimonio pues saque a relucir su potencial goleador, de que algunos jugadores que no están teniendo esa estadística que a lo mejor se esperaban, pues pueden aportar algo más para acercarse a las cifras de Saura, que como tú has comentado son 14 tantos los que conserva. Y a partir de ahí, como dices también para Alfaro, partido a partido, ¿no? Ahora mismo Peñíscola y luego ya los siguientes, pues UMA, Burela y lo que venga. Y bueno, tiene que haber ese saltito de calidad con Cayo César, con Lucas Perín. Bueno, el Córdoba tiene que remontar y que salir del bache. Son 5 partidos de 2021, 5 derrotas. Yo creo que hay brotes verdes para ello, y uno de los nombres que has comentado, que es Cayo César, la verdad es que a mí me está gustando mucho. Es un cierre muy atípico porque parece cierre pero parece ala, tiene muy buen pie, el otro día el pase... Muy eléctrico, parece que juega nervioso, ¿no? Sí, y eso en fútbol sala... la verdad que es bastante positivo. El otro día pegó el pase a Saura en un gol de él y creo que puede aportar mucho si no lo está haciendo ya, que creo que está haciendo, al menos de esta segunda vuelta, dentro de que el Córdoba Patrimonio no termina de arrancar en 2021 como has comentado, pues es un brote verde Cayo César y a partir de ahí pues puede crecer. Ese nombre, por cierto, era un programa de esta casa, Brotes Verdes. Sí,
Entiendo que de cantera, ¿no? Efectivamente, que si no me equivoco lo conducía el compañero Antonio García Llacer. Bueno, esa es la situación que tenemos con el fútbol sala. Partido el próximo viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Se adelanta la hora, luego hay convocatoria, hay compromisos internacionales con 3 cordobeses, Solano, Bebé y el llamado ahora Cecilio, conocido toda la vida como Chillo. Y bueno, eso hace que se adelante el partido al viernes, partido muy importante también para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Vamos a hablar en este tramo final, que también lo prometimos ayer, del Córdoba B, porque si hablamos del primer equipo, ahí hemos hablado de eSport, hemos hablado de fútbol sala y queremos hablar también, efectivamente, de tercera división. Mañana, por cierto, advertimos que tenemos entrevista aquí en Plató, en directo, con protagonista, no del Córdoba B directamente, pero sí de cantera, sí de dirección deportiva en torno a ese filial, un poco valorando pues el crecimiento, o vamos a intentar valorar el crecimiento que ha tenido el Córdoba B. Y con nombres propios, de hecho, con Alex Marcelo, pero sin olvidarnos tampoco de Diego Domínguez, que estuvo aquí, y que en 2021... Alex Marcelo también estuvo aquí, ¿eh? Sí, por eso que le está dando suerte, y Diego Domínguez, que creo, si no me equivoco, lleva 8 goles en 2021, que el Córdoba B, lo comentó ayer Germán Crespo en Canal Sur Radio, que no terminaba de arrancar, pero en cuanto ha comenzado a tener resultados, han comenzado a encajar las piezas. La verdad que el Córdoba B ha despertado, partidos que, por ejemplo, el de la semana pasada contra La Palma, en otras ocasiones o a principio de temporada se le hubiera escapado, hubiera habido algún tipo de traspiés, pero sin embargo se repuso con Diego Domínguez, como decimos, con varios nombres propios que están relanzando al Córdoba y sin tener incorporaciones en invierno, siendo los mismos y además exceptuando a los Alberto del Moral, que ya tiene ficha del primer equipo, y a Luis Mirredondo, que de facto ya prácticamente juega del primer plantel, pues se está reponiendo de ese mal inicio. Y además que por cierto, yo sabes que aquí no me corto en recomendar el trabajo que hacen otros compañeros. Esa entrevista a la que hacías alusión de Germán Crespo en Canal Sur Radio, si tienen tiempo escúchenla, porque dijo un par de titulares que a mí me llamaron mucho la atención porque atizó, y de qué manera, a Juan Saba, diciendo que no le daba importancia al filial, que no había relación prácticamente entre el entrenador del filial y el del primer equipo, pues porque un poco el filial, no lo dijo abiertamente, pero yo sí que lo puedo decir, pues un poco lo que dejó entrever es que, con perdón, esto con perdón, que el filial pues se la sudaba un poco. Que no era algo a lo que le prestase atención, que no había esa relación, que no le dejaba el campo para entrenar cuando jugaban en césped natural, y que, oye, pues evidentemente que eso a los chicos también le afectaba. Sí, y que ahora con Pablo Alfaro no es. Claro, claro, ese es el contraste, pero con protagonismo es verdad que en la pretemporada, pues, yo creo que ya más por inercia se lleva a jugadores del filial, en Puente Genil vimos un equipo casi entero del Córdoba B, con Lavers también pudimos verlo, con Alex Sánchez también, con Luna, con Núñez, pudimos ver esos nombres, pero luego ya a partir de ahí creo que solo tomaron protagonismo Julio Iglesias, Luis Mirredondo y casi que ni Alberto del Moral. Pero era curioso, yo ayer leí el resumen de la entrevista a Canal Blanquiverde y la verdad que era curioso cómo no había comunicación apenas entre Saba y Germán Crespo, que él cogía a los jugadores del filial pues como le iba y venía, según le viniera bien en convocatoria. Pues como llega Manolama, tú niño, para acá, ¿no? Sí, lo va cogiendo sin ningún tipo de pudor. Pero lo que sí has comentado bien es que ahora la situación es distinta con Pablo Alfaro, hay comunicación prácticamente diaria o al menos semanal entre los jugadores, tras base de jugar del B el primer equipo o viceversa. Y creo que, hombre, no sabíamos de esa situación tan atípica, pues yo creo que se puede decir atípica entre entrenador del primer equipo y de segundo, y que ahora pues se ha retomado de la manera más positiva. Desde que yo soy periodista solo hay 2 entrenadores que no se han despedido ni con una cartita en redes sociales del Córdoba Club de Fútbol. Uno fue Juan Merino, que duró 5 partidos de aquella manera, y el segundo fue Juan Saba, muy sintomático. Bueno, al final... Los dos pasaron por el Betis, por cierto. Como dato, que no tiene mayor alcance. Y eso detallito de Miguel. Que por cierto, que el Córdoba B que ganó el otro día 1-3 ante La Palma y que hace que sea otra vez tercero en la clasificación. Al Córdoba B que le quedan
4 partidos, quedan 5 jornadas, esta se descansa, hay partidos interesantes, juega por ejemplo el San Roque de Lepe ante el Sale en Puente Genil, ese partido que tienen que recuperar, pero ahí están viendo, Córdoba está tercero con 24 puntos, es verdad que un pelín lejos de Ciudad de Lucena, que ya ha descansado, por eso tiene el asterisco, y del San Roque de Lepe, que tiene que descansar, pero tiene un partido menos, que es el que le debe el Sale en Puente Genil, y el Salem, que está acechando al Córdoba B, con un partido menos, que es el del San Roque, y también porque ya ha descansado y por eso tiene 2 asteriscos. Pero, por ejemplo, el Córdoba B ya está 4 puntos por delante del Pozo Blanco, del Gerena, el próximo rival será el Castilleja, es decir, no olvidemos que en enero, sin ir más lejos, estamos en febrero, el Córdoba llegó al nuevo año en esa 9ª, 10ª posición, Sí, que creo, como has comentado tú antes, que el Ciudad de Lucena está intratable, que parece que ya gana casi por inercia, que ya el año pasado se le escapó el ascenso contra el Betis Deportivo, y puede que vaya por el mismo camino. Esperamos que por el bien de la provincia, del fútbol de la provincia, pueda ascender, pero es curioso que comenzó el año, creo que terminó el año perdiendo contra el Coria, 0-1 en la Ciudad Deportiva, y la verdad es que Germán Crespo, me acuerdo que estaba no cuestionado por la directiva, porque creo que se le dio un voto de confianza, pero sí, en cuanto a clasificación estaba bastante mal, y ha llegado el 2021 y ha renovado completamente la fuerza. Pues también toda la suerte para el Córdoba B. Nada, nos vamos a ir despidiendo, vamos a poner el punto y final. Saben que a las 12 empieza Córdoba TV con Amparo Muñoz, con Ana Espino, con ese magazine estupendísimo que tenemos aquí en PTV. Que a las 7:30 hoy tenemos PTV Noticias, adelantamos una hora, el informativo cargado de última hora, lo ha contado José Luis Arranz, ahí prevista a las 11:30 ya una rueda de prensa de la concejala de Ciudadanos, Eva Timoteo, presumiblemente va a presentar la dimisión por todo lo que vienen denunciando un poco la oposición y demás. Un tema, una materia que prefiero no meterme, se lo dejo a los que saben de informativos, pero bueno, esa última hora para que estén informados ahí a las 7:30. A las 8 llega también más deporte con ese partidazo entre Adesal y el Rocasa Gran Canaria de la máxima división del balonmano femenino. Miguel Huertas, Cordópolis, Corner Cordobés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer a vosotros. Así que nada, nosotros nos vemos mañana otra vez aquí a la misma hora, 10:30. Revista de prensa a las 10, 10:30, todo CCF. Ya saben que a partir de esta tarde, de primera hora, también podrán revisionar este programa si les apetece en YouTube. Y si nos están viendo también ahí por primera vez, daros las gracias por seguirnos como cada día. Así que nada, hasta mañana.